Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida, como todos los miércoles a esta hora, a Los Ángeles de Juan. En vivo son las 10 de la noche y 19 minutos. Hoy nuestro tema es su tema, porque son nuestros hijos. Y el tema tiene alarmada, tiene indignada a la opinión pública, es el tema del PAE, Programa de Alimentación Escolar. La calidad de la alimentación que en las escuelas de Colombia reciben, les dan a nuestros niños. Usted le entrega su hijo, su niño, su niña a una escuela y confía en que la alimentación que le dan es la correcta. Lo que no sabe es que es una alimentación rica en calorías corruptas y de abundante mala calidad. Hay organizaciones mafiosas que hoy, a esta hora, están muertos de la risa, porque ellos se roban el presupuesto que está dedicado por el Estado para que se cuide a nuestros hijos y que la alimentación sea de calidad, como debe ser la educación y la alimentación, la formación, el crecimiento en una sola palabra: calidad de vida. Este es uno de los peores escándalos de corrupción en la Colombia de los últimos tiempos, en la Colombia de los últimos años. Tanto que hoy la ministra de Educación, Gina Parodi, se fue a una visita de inspección a escuelas en el departamento del Atlántico. Y lo que encontró fue tan deplorable como indigno. Frente a lo que sus propios ojos vieron, los propios ojos de la ministra, ella no tuvo más remedio que suspender los contratos para alimentación escolar en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Esto fue lo que dijo la ministra. La realidad es que buena parte de estos contratos dependen de los alcaldes y los gobernadores, y ellos son los que tienen que hacerle vigilancia y tomar decisiones. Algunos pocos dependen del Ministerio de Educación. Es el caso del Atlántico, es el caso de Bolívar. Son contratos que van hasta el 31 de agosto, no van más, y donde invitamos a todos para que se presenten a nuestro banco de oferentes para que se pueda prestar el mejor servicio de alimentación a nuestros niños. Pero, queridos televidentes, fue el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien en los últimos días y en las últimas horas rechazó esta situación escandalosa y manifestó que esto no puede seguir pasando en Colombia. Estamos en este momento haciendo unos esfuerzos y yo le pedí a la ministra de Educación, a la directora del ICBF y a la Secretaría de Transparencia que me montaran un sistema especial para controlar la corrupción en la alimentación escolar. No hay derecho que se estén robando, como aparentemente está sucediendo, la alimentación de nuestros niños en los colegios. No es que todo el mundo se esté robando, pero hay corrupción y por eso he dado las instrucciones para que se ponga en marcha un esquema especial para combatir la corrupción en los colegios. También estamos haciendo un gran esfuerzo en otros frentes y ya hay gente capturada en la DIAN, las devoluciones del IVA, ya hay gente capturada. Hoy tenemos varios invitados vía Skype. ¿Por qué? Porque teníamos también invitados en el estudio, pero yo entiendo que el tema para algunos es mejor no enfrentarlo y para otros es mejor no tratarlo. Pero Andrea Olano, mi ángel, siempre está acá. Ella sí me elude temas. Andrea, ¿cómo vamos? Juan Guillermo, muy buenas noches para todos los televidentes y bueno, qué rico que estén con nosotros acompañándonos con este tema que, como usted dice, es de todos. Y por supuesto, nuevamente, desde el estado de Vermont, en el norte de los Estados Unidos, está Carolina Calkins, nuestra ángel de las redes sociales. Carolina, ¿usted se quedó en Vermont? Juan Guillermo, Andrea, buenas noches. Pues no, ya el próximo miércoles estaré de nuevo con ustedes en el estudio. Mientras tanto, los invito a que participen con nuestro hashtag Alimentación Escolar. Nos pueden escribir a nuestro Twitter Ángeles de Juan TV o a nuestro Facebook Los Ángeles de Juan, como ya lo hizo @Mundo Panela, quien nos dice: el verdadero problema es que no hay un esquema claro.
uno lee lo que está ocurriendo en Ecuador y eso sí que es de aplaudir. A todos ustedes los invito a participar. Juan Guillermo. Vuelvo con usted más adelante, Carolina, como vuelvo con Andrea y por supuesto con los televidentes que van a tener hoy una gran participación. Pero antes de irme al primer corte, quiero compartirles un documento que tengo en mis manos. Es un documento del director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Amílcar Acosta. Él, en este documento, que es un gran trabajo de estudio, de investigación y, por supuesto, de orientación al país y de conclusión sobre estos temas, él asegura, el doctor Amílcar Acosta, que la responsabilidad de la administración del programa de alimentos escolares, de alimentación escolar, el PAE, no está en cabeza de los departamentos, sino en cabeza del Ministerio de Educación, según el mandato de la Ley 1450 del 2011. Explicó Amílcar Acosta que ese ministerio es el que contrata a los operadores, muchos de los cuales están incursos en graves y presuntas irregularidades, y me perdona usted, que han sido denunciadas por todos los órganos de control en Colombia, absolutamente por todos, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el documento va un poco más allá, es un documento maravillosamente investigado, elaborado y bien hecho con el rigor de Amílcar Acosta. Dice que la Federación Nacional de Departamentos, que agrupa a todos los gobernadores del país, explicó que el diseño y ejecución, como también la operación del PAE, que es el programa que nos ocupa hoy, motivo de escándalo en varias partes de Colombia, había estado a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero que después pasó a manos del Ministerio de Educación, y que en una reunión, si me perdona usted, en una reunión que hubo del Ministerio de Educación, una audiencia con todos los gobernadores del país, para discutir en una asamblea especial la optimización del PAE, se quedó en que se iba a escuchar la voz de los gobernadores, aunque los gobernadores nunca quisieron ser los responsables y los operadores directos de este programa. Entonces se quedó en que se iba a volver a hacer una reunión, y lo que me dice este documento que yo tengo acá, del doctor Amílcar Acosta, es que esa reunión fue aplazada, esa audiencia se aplazó y que hasta el día de hoy nunca se ha realizado. Yo quiero, en aras de la imparcialidad que profesamos los periodistas dentro de la ética, también revelar, por supuesto, este documento que dice el doctor Amílcar Acosta que la responsabilidad en la contratación de los operadores es del Ministerio de Educación. Regreso en Ángeles de Juan en unos minutos. Los Ángeles de Juan. Vamos a comenzar con nuestros invitados, pero antes quisiera una opinión de Andrea sobre todo este escándalo. Pues mire, Juan Guillermo, lo que usted acaba de leernos es un documento bastante disidente de la Federación de Gobernadores y que contradice en parte lo que estaba diciendo la ministra Parodi cuando se refirió esta mañana al mediodía al tema del escándalo del PAE, del programa de alimentación escolar, y dijo que la responsabilidad debía recaer en los gobernadores. Lo que estamos viendo es que se están tirando un poco la pelota, y lo lamentable y lo triste es que es la alimentación de nuestros hijos, y no solamente de nuestros hijos, de nuestros niños. Por eso es un problema que debemos todos afrontar y que todos debemos manifestar nuestra preocupación, sino que además ha tocado a los departamentos que han sido históricamente golpeados
por la pobreza en nuestro país. Sí, y hay otro párrafo acá que me llama la atención. Sería bueno que la ministra de Educación se refiriera a él. Dice el documento de Amílcar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, que no se recibió respuesta de la ministra de Educación respecto a la propuesta presentada por los gobernadores, pero que los gobernadores no aceptaron la administración de este programa de alimentación escolar que se llama el PAE, en tanto que esta es una competencia directa de la ministra de Educación y que ella contrata a los operadores y que por lo tanto debían reunirse para hablar y que hasta el día de hoy la ministra no se ha reunido con los gobernadores. Entonces también sería bueno mirar esa otra cara de la moneda, porque a veces la emoción de la espuma no deja ver el fondo de los acontecimientos. Andrea. Lo cierto, Juan Guillermo, es que lo que estamos pensando hoy todos los colombianos es que hay una mafia corrupta, una mafia política que se está tomando esos recursos que deberían ir a la alimentación, a la educación y pues a lo más inocente que tenemos, que son nuestros niños, y eso nos duele profundamente, no solamente a nosotros, sino a todos los colombianos. Estoy segura que ha sido un escándalo de mayores proporciones. A esta hora, son las 10:31, entramos en comunicación con un gran personaje. Él, a pesar de su juventud, desde hace mucho tiempo, viene denunciando lo que ocurrió hoy en el Atlántico, que se suspendieron los contratos, porque él venía con una documentación que le permitía hacer afirmaciones con otros líderes del Atlántico sobre las mafias que están manejando en varias partes de Colombia los contratos y las operaciones para disque alimentar bien a los niños de las escuelas, cuando en realidad lo que están haciendo es quedándose con el dinero, pero no están alimentando a los niños. Los alimentan en condiciones higiénicas deplorables, indignas, que uno dice, pero ¿por qué? Si hay una ley de la infancia y de la adolescencia que protege a los niños, ¿por qué no la aplican contra estos bandidos miserables que atentan contra la vida de niños indefensos? De tal manera que antes de que se desatara todo este escándalo, ya el doctor Alfredo Varela venía cantándole la tabla a todo el mundo en el Atlántico por el desfalco del presupuesto y la pésima calidad de la alimentación infantil. Doctor Alfredo Varela, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Doctor Alfredo, usted está escuchando. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctor Alfredo, muchas gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Cuénteme una cosa, usted empezó a hacer unas denuncias que hoy han tenido una resonancia con órganos de control y con la ministra de Educación, que en el Atlántico suspendió contratos para el Atlántico y para Bolívar en lo que tiene que ver con el PAE. ¿Cuál es la posición suya? Bueno, sabes que me encuentro de candidato a la gobernación del Departamento del Atlántico y un poco relacionándome con las comunidades, visitando mucho los diferentes municipios del Departamento del Atlántico. Sí, cada vez que visitaba los centros de desarrollo infantil o visitaba alguna de estos hogares comunitarios donde se entrega alimentación a los niños, siempre veía que las porciones no eran como muy adecuadas o no eran, por así decirlo, ni siquiera atractivas para que un niño se sintiera gustoso de estarse alimentando. Y empezando a revisar un poco de esto, pues es claro que nos estamos dando cuenta que hay tres aspectos que están afectando muchísimo la alimentación de los niños. El primero es pues las condiciones de salubridad que se están dando para el tratamiento de los alimentos al momento de cocinarlos. Lo segundo es lo que tiene que ver con el gramaje de la alimentación, es decir, qué cantidad de alimento de verdad se le está entregando a los niños que sea óptima para su nutrición. Y lo tercero, que es muy grave, que es donde creo que ahí se está ahorrando muchísima plata, es en esa tabla nutricional de la alimentación que se le debe entregar a los niños, ahí están mermándole mucho a los alimentos que se les deben entregar.
Pues candidato, qué bueno que haya personas como usted que hayan decidido ponerle la lupa a este tema. Yo quisiera que usted nos hablara un poco de cuál es ese torcido, y qué pena decírselo así, que hacen con estos contratos en los diferentes departamentos, ya que todos los colombianos, como se lo decía hace unos instantes, estamos pensando que lo que hay es una especie de mafias corruptas en los gobiernos. Pues mira, lo que está sucediendo aquí yo creo que viene desde el principio, es en una ausencia de control y vigilancia a los operadores de los alimentos, a quienes están hoy en día operando los contratos de alimentación a los niños. Yo creo que aquí también incide un poquito esa falta de vigilancia que está teniendo el bienestar familiar, porque lo que sucede es que en la medida que reduzcan las porciones, en la medida que las tablas nutricionales bajo los cuales los alimentos deben ser entregados a los niños, ahí empiezan a ahorrarse mucho dinero los operadores, que es donde creo que están metiéndole mano para poder obtener mayores rendimientos económicos en el ejercicio de la operación de los alimentos. Gobernador Alfredo Varela, candidato a la gobernación, usted apenas tiene escasos 30, 32 años, es muy joven. Perdóneme que le haga esta pregunta. ¿Usted es candidato a la gobernación de qué partidos o de qué tendencia política? Tengo 34 años de edad y yo duré en el Consejo de la Ciudad de Barranquilla como concejal durante 7 años de seguido, hasta el año pasado que tomé la decisión de renunciar para apostarle pues al crecimiento y al desarrollo desde el departamento del Atlántico, ya no solo del buen momento que pueda estar viviendo Barranquilla. Y hacía mi ejercicio como concejal en el partido Cambio Radical. Ahí tomé la oportunidad de apartarme un poquito del partido para poder construir esta candidatura, para poder llegar a cada uno de los rincones del departamento del Atlántico. Y ahora que me he inscrito como candidato a la gobernación, me brindaron la oportunidad en coalición el partido Alianza Verde con el partido de la U. Alianza Verde con el partido de la U. Recorriendo el Atlántico, que es un departamento que está hoy en la mira, con otros como el Chocó, como la Guajira, como Bolívar, pero hoy la ministra estuvo allí en el Atlántico. La gente, ¿qué le dice sobre este tema, lo que está pasando con los niños? Pues mira, eso se ve reflejado en el sentimiento de los padres de familia. Cuando ellos de verdad, al momento de dialogar con sus hijos aún se quejan de la alimentación que puedan estar recibiendo en los diferentes comedores. Entonces esta es la preocupación que se genera alrededor de los padres, de manifestar una total insatisfacción frente a supuestos programas que deben ayudarlos a ellos con ese proceso de formación y de alimentación de sus hijos, donde se están dando cuenta que no están recibiendo esa nutrición para que sus hijos puedan tener un desarrollo normal. Candidato, ¿cuál es el llamado que usted le hace y que debemos de pronto hacer desde la sociedad para que se investiguen estos hechos, y también a los gobernantes locales, al gobierno nacional? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que no siga ocurriendo esto? Si uno revisa alrededor del gobierno nacional y la directora actual del Bienestar Familiar, yo tengo plena confianza en ella. Me he dado cuenta que es una mujer muy diligente frente a todas las actuaciones que tiene el Bienestar Familiar para garantizar en los niños de Colombia que puedan tener un buen desarrollo, que puedan tener un buen crecimiento. Pero creo que al momento de ya ejercer el control y la vigilancia en los diferentes entes territoriales, y en este caso particular lo que pueda estar sucediendo en el departamento del Atlántico, ahí nos estamos quedando pues muy cortos. Debemos ser un poco más vigilantes de los procesos como se están dando, debemos estar más cercanos a la operación de la alimentación de los niños para poder identificar plenamente ese manejo alimenticio que se está dando cuando se va a cocinar, cuando se van a preparar los alimentos, y además que cumplan, como te lo mencionaba ahorita, pues con esos estándares de la tabla de nutrición y del gramaje que necesitan cada niño para su formación. Pero es bien importante
que empecemos a organizar alrededor de unas medidas de control y vigilancia para que no sigamos viendo estos casos. Es el doctor Alfredo Varela, vía Skype desde Barranquilla, que tiene la valentía, el arrojo y el atrevimiento de cantarle la tabla a todo el mundo que está haciendo estas cosas en contra de la vida de los niños en el departamento del Atlántico. Pero vamos a volver con él más adelante porque seguramente tendrá otras cosas para decir. Y quiero preguntarle a Carolina, ¿qué pasa en las redes, mi querida Carolina? Andrea, mientras Carolina hace la conexión, está en el norte de los Estados Unidos, mire usted cómo los liderazgos frescos y jóvenes son valientes, se atreven a poner el dedo en la llaga. Sí, señor, por eso le decía, es muy bueno que personas como él, que son jóvenes, que además está aspirando pues a un cargo en el Atlántico, se dediquen y tengan la valentía de hacerlo, pero además hay que decir que él está hablando como un dirigente de uno de los departamentos que ha sido mayormente afectado y en el que se han encontrado mayor número de irregularidades en este programa de alimentación escolar. Ahora sí tengo a Carolina desde Vermont, en el norte de los Estados Unidos. Carolina, ¿qué dicen las redes? Juan Guillermo, bueno, los tuiteros están muy indignados con nuestro tema de hoy. Nos escribe @HWGiraldo y nos dice: se requiere mayor control en alimentación escolar, alta corrupción, favorecimientos políticos y abusos indiscriminados. Hernán Iguarán nos dice: eso a cargo de alcaldes y gobernadores no puede ser. ¿Por qué no es asumido el PAE completamente por el Ministerio de Educación? Jaime Orjuela pregunta: ¿dónde está Ministerio de Salud, INVIMA, Secretarías de Salud municipales? ¿Qué hacen a nivel de análisis de riesgo en alimentos? Y finalmente por aquí nos escribe Fernando Romero: la Constitución para él es la que permite este tipo de contratos corruptos. Sacan a licitación y de nuevo los mismos. Siga usted con más. Carolina, ¿cuál es la percepción que usted ve sobre el tema? Porque este es un tema que tiene que ver con el futuro de Colombia, que son los niños. Claro que sí, Juan Guillermo, es lamentable lo que se está haciendo con estos recursos, así como lo mencionan los tuiteros. Los entes gubernamentales deberían tener mayor control sobre los recursos que se destinan. Se hacen las respectivas denuncias y no está pasando nada. Ahí es donde tiene que entrar el ministerio a hacerse cargo y a tomar la responsabilidad como debe ser, ¿no? Porque antes esto era, estaba a cargo del ICBF. Ellos tomaron la responsabilidad y así deben asumir también los controles. Andrea está conmigo y quiere hacerle una pregunta, Carolina. Claro que sí. Carolina, pues es importante que nos cuente también, en general, ¿los tuiteros están a favor o en contra de lo que está, de lo que se ha dicho acá en el programa sobre la responsabilidad que podría tener el gobierno nacional o los entes territoriales? ¿Hay alguna percepción al respecto? Bueno, los tuiteros están muy a favor de sus comentarios y también pues están en contra exactamente de lo que yo mencionaba antes, que es de la corrupción en términos de que los entes no están haciendo nada para vigilar los recursos. Eso es básicamente lo que dicen los tuiteros. Y ellos piensan efectivamente que todos los recursos los están manipulando los políticos para sus propias campañas y para beneficio propio. Carolina, vuelvo con usted más adelante. ¿Cuándo llega a Colombia? Llego el sábado, así que el próximo miércoles nos vemos allá. El miércoles estará en el estudio, pero siempre ha estado haciéndolo desde los Estados Unidos. Yo mirando acá las redes también, es impresionante, el tema se mueve en redes de una manera absolutamente impresionante. Volvemos después de estos comerciales en Los Ángeles de Juan, 10:44. Tenemos otro invitado en Los Ángeles de Juan, es el gobernador de Norte de Santander. Estamos en vivo y en este instante son las 10:47. Porque queremos ver si esta es una realidad típica de muchas regiones en Colombia o hay regiones donde hay otra realidad. Por eso quiero saludar al señor gobernador de Norte de Santander, el doctor Edgar de Jesús Díaz Contreras. Gobernador, me encanta tenerlo en Los Ángeles de Juan. ¿Cuál es la situación en Norte de Santander frente al programa de alimentación escolar para los niños?
Bueno, en Norte de Santander el programa de alimentación escolar es manejado hoy en día por la Corporación Paz y Futuro. Paz y Futuro es una corporación de acá de la región del norte de Santander. A pesar de que ha tenido dificultades, ha tenido menos dificultades que la que ejecutaba el año anterior, que el año anterior era una firma que era el Cesar, que era Wakasuri, que definitivamente tuvo mucho inconveniente en lo que fue en la cumplimiento de las metas establecidas por parte del Ministerio de Educación. Nosotros nunca lo hemos tenido. Cuando en su momento se nos dio la posibilidad de hacer un convenio para ejecutarlo, vimos que las condiciones no están dadas. Nosotros tenemos regiones muy apartadas, regiones que son como el Catatumbo, que con el valor de la ración no alcanzaría a cumplir con lo ya establecido en esas regiones. Hay regiones del Catatumbo que tienen muchas deficiencias en lo que corresponde a que hay muchas necesidades básicas insatisfechas, que hay muchos niños con problemas de nutrición, y muy seguramente con esto no se logra llegar al momento que todos estamos esperando. Gobernador, ¿qué acciones se están realizando en su departamento por el bienestar de los niños de la región? Muy buena pregunta, Juan Guillermo. Nosotros, entendiendo que la educación es base para el desarrollo, hemos empezado a mejorar lo que corresponde a infraestructura educativa. Y en regiones como La Gabarra, que es el epicentro de la violencia en nuestro departamento, en La Gabarra estamos construyendo un megacolegio para que los niños tengan las mismas condiciones en el entorno, a las mismas condiciones de un niño de Bogotá, un niño de Medellín, de un mismo incluso mejor que los que tienen la capital del departamento norte de Santander. Van a tener aulas cómodas, van a tener espacios de recreación, de deporte, piscinas, van a tener hospedaje, van a tener conectividad, internet. Y no solo en La Gabarra, nosotros estamos construyendo un megacolegio también en una región también que pertenece a la parte del Catatumbo, como es el municipio de Ábrego. Pero independiente de eso, en el Tarra también estamos construyendo un bloque de aulas, aulas que son más de 10 aulas con materias sanitarias, llevándoles proyectos de investigación, lo mismo que en San Pablo, en el municipio de Teorama, lo mismo que en Ocaña, lo mismo que en Villarrosario. En 14 municipios más estamos haciendo eso. Y no solo nos hemos quedado en eso. Por primera vez nosotros hemos hecho una inversión importante, lo que corresponde a escuelas, a cartillas de escuela nueva. En la parte rural se maneja el modelo de escuela nueva. Y hace más de 8 o 10 años nunca se había invertido en escuela nueva, que es la herramienta que tienen los docentes para que sus alumnos puedan aprender. Nosotros invertimos con 10.000 ejemplares, 10.000 módulos de ejemplares para que esos niños de la parte rural tengan acceso a escuela nueva y tengan un mejor aprendizaje. Estamos haciendo a través de las TICs, conformando 800 grupos en todo el departamento de investigación, a través de ciencia y tecnología. 800 grupos que lo que buscamos es que estos grupos de niños, de jóvenes, empiecen a investigar el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, que sean proactivos, que tengan iniciativa, que tengan la posibilidad de mirar cómo empiezan a tener pertinencia con el sector productivo de la región y empiezan a ser innovadores y a ser empresarios. Eso es lo que estamos buscando a través de los grupos de enjambre que tiene el departamento. Para mí era muy importante, Andrea y televidentes, conocer la opinión del gobernador de Norte de Santander. ¿Por qué? Primero, por la situación de orden público que hay allá en el Catatumbo y en las zonas que él ha mencionado. En este instante hay un operativo infinitamente inmenso por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia para capturar a Megateo, uno de los narcoterroristas que tiene que estar prontamente a disposición de las autoridades, de la Fiscalía y de los jueces, y no estar delinquiendo en la calle como lo está. Pero en medio de eso, pues para uno es gratificante saber que hay un gobernador que atiende también una situación de orden público con la policía, con el ejército, con la Fuerza Aérea, etcétera, 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 pero al mismo tiempo, como lo dice él y a la gente hay que creerle, pues atiende las necesidades básicas de los niños en educación. Gobernador, mil gracias y bienvenido siempre a Los Ángeles de Juan. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Igualmente, para usted es el gobernador del departamento de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz. Ahora vamos a la mirada académica, porque siempre hay que mirar a la academia, qué piensa la academia sobre todas estas cosas. Y tenemos un invitado también muy especial. Ese invitado es el doctor Joimer Roballo. Él es el decano de Psicología de la Universidad
Sergio Arboleda. Señor decano, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a Los Ángeles de Juan. Muchas gracias, Juan. Un saludo para todo el equipo de producción y para la amable audiencia. Usted es el decano de psicología, conoce muy bien el comportamiento de los niños en Colombia frente a lo que está pasando con la alimentación de ellos en escuelas de muchísimas partes de Colombia. ¿Qué puede esperarse del desarrollo cognitivo, del futuro de estos niños en su comportamiento integral, señor decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda? Todavía se puede considerar un gran reto en Colombia el aspecto de nutrición y atención de necesidades básicas insatisfechas para la población infantil. Todavía tenemos que incrementar programas que cubran a poblaciones vulnerables en departamentos como el Chocó, los departamentos de la costa atlántica y en zonas deprimidas de las grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los estudios recientes muestran que todavía los menores, digamos, no son atendidos plenamente, especialmente en este factor alimentario y de protección de los derechos fundamentales. Entonces creemos que todavía hay demasiado que hacer y naturalmente el aspecto de lo psicológico, el aspecto de la atención emocional de los niños, pues también es un factor muy importante que deriva luego en adolescentes que tienen grandes problemas o en adultos que tienen dificultades de interacción, de normatividad, etc. Doctor Roballo, lo que se ha visto y lo que han argumentado expertos es que este programa de alimentación escolar ayuda a la permanencia, a la asistencia de los niños a clase, porque en muchas ocasiones niños que no tienen los recursos van a asistir al colegio, entre otras cosas, porque tienen garantizada su alimentación. Pero la pregunta puntual es, ¿qué pasa cuando esos niños no les está llegando esos alimentos, no se les está garantizando ese bienestar que tiene el programa de alimentación escolar y que debería garantizar todos los colegios del país? Un poco el rendimiento de esos niños, ¿cómo se ve afectado? Pues naturalmente este es un aporte que cubre una parte mínima de las necesidades de estos niños, tan así que muchos de estos niños en periodos de vacaciones acuden a los colegios, merodean la institución escolar porque no encuentran en sus hogares, en sus sitios de vivienda, el alimento suficiente para mantenerse con la mínima energía. Entonces, estos vuelvo con el señor decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, porque está, Andrea, bien interesante ese análisis. Lo que pasa con un niño cuando no es bien alimentado. Y ustedes, los padres de familia, muchos nos están viendo a esta hora, pues envían a sus hijos a las escuelas y hay un presupuesto del Estado, presupuesto que se paga con los impuestos de todos los colombianos para que los alimenten. Y resulta que hay unas mafias que les envían alimentos podridos o no hay sitios adecuados para cuidar esos alimentos, entonces se los dan podridos, se los dan en mal estado o tienen que comer compartiendo el sitio y el plato con ratas y con otros animales. Estos niños pues no reciben una alimentación digna, estos niños son pisoteados en su dignidad. Decano, concluya que usted estaba haciendo una exposición que me parecía supremamente importante, por favor. Sí, señor. El otro asunto es el manejo sanitario de estos alimentos, la distribución adecuada y pues naturalmente los problemas de corrupción que tenemos en el país a la hora de distribuir los recursos públicos. La alimentación de estos niños es un bien público, la salud de los niños es un derecho primordial, ¿no?, que contempla la ley colombiana, la Constitución de 1991. Pero el incumplimiento de estas garantías a los niños en aspectos sanitarios, de distribución y de equidad, pues nos muestran las grandes carencias que se tienen actualmente en las administraciones locales y la administración nacional.
Una pregunta final. ¿Qué conclusión saca usted y qué recomendación hace desde el punto de vista de la academia como decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda? Para mí, que la academia, las instituciones educativas, sobre todo las del área de la salud y ciencias sociales, se deben involucrar muchísimo más en estos programas. Debe haber interventorías que regulen, que vigilen, que verdaderamente se esté dando cumplimiento a los objetivos y que los dineros públicos, como tú mencionabas, Juan Guillermo, pues sean aprovechados, ¿no? Los dineros de todos para el bienestar de una sociedad que lo necesita. Señor decano de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Joime Roballo, mil gracias y bienvenido siempre a Los Ángeles de Juan. Gracias a ustedes, gracias por este maravilloso programa. Les envío un saludo extenso a ustedes y a la audiencia en general. Gracias, señor. Bienvenido siempre. Prevengo a Carolina en el norte de los Estados Unidos para su conclusión en redes, pero antes, Andrea, su conclusión. Bueno, Juan Guillermo, más que conclusión, como siempre, es una reflexión a que no se nos olvide este tema, a que no sea un tema de un día, que no sea un tema pasajero, sino que mantengamos nuestra mirada puesta en esos contratos, en esos programas que son vitales para el crecimiento de nuestros niños y pues que personas inescrupulosas definitivamente no tienen ningún problema en saquear esos recursos que son de todos. Así es. Quiero escuchar la conclusión en redes sociales. Carolina, desde Vermont, en Estados Unidos. Juan Guillermo, primero le voy a leer unos trinos. @Taurus1712 nos dice que se someta al escarnio público a quienes están detrás de este escándalo. Lo más seguro es que hay políticos implicados porque, por ejemplo, en Puerto Colombia y Bolívar no se da un contrato sin un padrino. @Villa Cartagena dice, politiquería es corrupción, sacrifica a los niños, es un negocio, muchos votos se les dan por los comedores de los niños. Euclides Montes dice, ahora Juan Manuel Santos habla pasito, este es el gobierno de lo increíble, de lo nunca visto, su majestad la corrupción. Y finalmente Alexandra Suescún dice, desde que el Ministerio de Educación asumió a cargo de PAE, fue un fracaso total, faltan visitas. Para todos nuestros tuiteros en general y quienes nos han escrito en nuestro Facebook, lo peor de esto es el oportunismo político, Juan Guillermo. Cómo los políticos se aprovechan de los recursos de los niños para financiar sus propias campañas. Carolina, mil gracias. Bienvenida siempre. Nos vemos aquí el miércoles, ya en el estudio. Sí, señor. Buenas noches. Yo tengo una conclusión muy breve que la comparto con ustedes. ¿Qué futuro tiene una sociedad que no se conmueve frente al sufrimiento de los niños? ¿Qué futuro puede tener una sociedad cuando los niños no tienen futuro porque los que son pobres, los que no tienen las mismas capacidades y oportunidades de otros, son mal alimentados y la alimentación que reciben es indigna para su condición humana? ¿Cómo sería de bueno que aquí la justicia tomara a esos bandidos, miserables, mafiosos y los llevara a la cárcel? ¿Eso será posible en Colombia o es un sueño que no alcanzaremos a ver en siglos y siglos? ¿Seguirá lo mismo? Juan Guillermo Ríos, gracias. Los Ángeles de Juan.